vida. Ha habido grupos sociales que han pugnado y han logrado cosas muy positivas. Qué bueno que lo han logrado, ¿no? Pero no hay movimientos sociales fuertes en torno a una visión universalista de la salud. ¿Qué proyecto y movimiento social hay en torno a las pensiones? Un movimiento, digamos, de una pensión universal. Hay movimientos de resistencia, ¿no? El sindicato del IMSS, ese tipo de… que no cambie, ¿no? Que no modifiquen, ¿no? Y había debates al interior del IMSS, ¿no? Yo recuerdo discusiones con Arturo Alcalde, que estaba como consultor del sindicato, ¿no? En donde planteaba, algunos estaban de acuerdo en negociar algunos cambios para mantener, digamos, una pensión importante, y otros no querían, o sea, no, eso es traición, ¿no? Debemos mantener nuestras conquistas, y si tenemos 120 o 130% de tasa de reemplazo, por así decirlo, de la pensión, o sea que es 120% del salario de los últimos años, hay que mantenerlo. Entonces había esa discusión, ¿no? Entonces, pero en realidad no hay movimientos sociales fuertes que se coaliguen junto con otros funcionarios, académicos, grupos sociales, en torno a estas transformaciones, ¿no? En Corea, ¿qué es lo que nos encontramos? En Corea lo que nos encontramos es un debate muy fuerte, porque había una privatización de la provisión de la salud, 90% de provisión privada, con una desigualdad enorme. Había un seguro de salud obligatorio, pero con alrededor de 400 cajas de seguro, ¿no?, que financiaban la atención privada, pero con muy diversos esquemas de pago, con una desigualdad enorme. Entonces se generó, en el contexto de la democratización en 1987, un movimiento social que empezaron a impulsar ciertos grupos, es decir, democratización más derechos sociales y salud para todos. Y entonces empezaron a impulsar esquemas de equidad, le llamaban ellos, ¿no? Y entonces de ahí surge el seguro social de Corea, que es un esquema financiero, porque no lograron, no podían derrotar a la provisión privada, 90% de hospitales privados, imaginen ustedes. Eso sería una transformación extraordinariamente radical. Lo que hicieron fue un esquema financiero equitativo, en donde se eliminaron los 400 fondos y quedó uno solo, y todo ciudadano tiene el derecho a ser atendido en cualquier hospital. Hay una regla que se llama regla de obligación. En cualquier hospital, si yo voy al Hospital Los Ángeles, supongamos que es Corea, me tienen que atender, porque lo va a pagar el Seguro Social. No es como si yo llego a un hospital privado y su tarjeta de crédito, ¿qué seguro le paga? No, es regla de atención universal. Y luego fueron incorporando otras cosas como los gastos catastróficos, que aquí también se mencionan mucho en el Seguro Popular, pero allá se genera un tope. Tú gastas más de cierto tope en un mes y todo lo demás te lo financia la Seguridad Social. O sea, se desmercantiliza en ese sentido el gasto en salud, ¿no? Y un control y una regulación muy fuerte de los hospitales privados. Los hospitales privados tienen que reinvertir sus ganancias en el hospital, no las pueden sacar. En términos estrictos no hay hospitales lucrativos, son hospitales no lucrativos. Los coreanos dicen, me dicen mis amigos, no, nomás no te la creas mucho. O sea, somos tramposones los coreanos. Sí sacan los corporativos ganancias, ¿no? Pero hay un esquema de lucha ahí, pues, ¿no? Pongo este caso de salud porque llegó el presidente Lee Myung-bak en 2008, llega a la presidencia, es un presidente de derecha conservador, después de 2 presidencias de centro-izquierda. Llega el presidente Lee Myung-bak y dice, mi programa, a ver qué le suena, privatización, desregulación e impulso a la competitividad. Ese fue su programa, ¿no? El consenso de Washington, pues a la coreana, ¿no? Era lo que él quería. Y entonces dijo, privatización del Seguro Social. Anécdota, el 10 de junio de 2008, de pura casualidad, la investigación tiene mucho que ver con las casualidades. Yo estaba en Corea, salgo del hotel donde estaba,
porque era mi cumpleaños, y iba a cenar en un restaurante que me gusta mucho, los coreanos. Dije, voy a ir a ese restaurante a celebrarme yo solo. Había ido a una conferencia. Y no me puedo mover. No porque estaba enfermo, sino porque la calle estaba llena de gente sentada con una veladora. 500,000 gentes en la calle protestando contra la política económica del presidente Lee Myung-bak. Y entre otras cosas, no al cambio del seguro social. O sea, la coalición pro universalización, pro equidad, logró extenderse a la sociedad. Esa es mi conclusión. Y entonces el presidente tuvo que retirar su propuesta de privatización del seguro de salud. No la tienen toda ganada porque el presidente está buscando por dónde. ¿Cuál es el esquema? Impulsar el turismo médico. Es decir, generar hospitales para los extranjeros a los que solo puedan ir a los extranjeros. Y ya hay un movimiento en contra de eso, porque dicen los especialistas y los médicos demócratas, ¿no? Dicen es que los médicos se van a ir a esos hospitales porque les van a pagar más dinero y nos van a descapitalizar los hospitales privados y públicos. Entonces, bueno, lo pongo pues como hay una pugna muy fuerte entre desmercantilizar y mercantilizar la salud. Y no está claro quién va a ganar, pero lograron esto. Entonces, se genera esta coalición en el caso de Corea, ¿no? Entonces, lo quería plantear, no todas las coaliciones que hay detrás de las reformas son coaliciones tecnocráticas cerradas, ¿no? Yo creo que en el caso de México han sido coaliciones bastante cerradas, sin un piso social importante, ¿no? En este esquema es la discusión, porque la coalición pro transferencias monetarias condicionadas, ¿qué es lo que sostiene? Es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ya terminé mi incursión coreana. Bueno, ¿qué es lo que plantean esta coalición? Dice, lo que plantean es que hay una relación directa Estado-individuos pobres. O sea, que se genera una coalición, así dicen, libre de intereses partidarios o político-electorales o clientelares. Son palabras textuales de varios de los promotores internacionales y nacionales de oportunidades o esquemas parecidos. El enfoque defendido por esta coalición convencional, le llamo yo, por no decirle ortodoxia en torno a las transferencias monetarias condicionadas, está en, por ejemplo, textos del Banco Mundial. Estos textos que están ahí citados claramente manifiestan esta postura. Son neutrales políticamente estos programas. Santiago Levy, en un texto que publica en 2005, si mal no recuerdo, se llama México libre de pobreza, algo así. Tengo varios textos citados de Santiago Levy en esas fechas, con Evelyn Rodríguez. Sostienen Evelyn Rodríguez y Santiago Levy eso. O sea, hay una neutralidad política y son programas no clientelares. Bueno, viene más adelante. Lo que está en el contexto es el debate que había entre los promotores de solidaridad y los promotores de progresa, ¿no? Yo en una época le llamaba, dentro del aparato de Estado, en los años 60, 70, 80, había el grupo de capitalizadores que decía lo que hay que hacer es invertir y no repartir, ¿no? Y el grupo de reformistas que planteaban, reformistas sociales, es fundamental desde la producción pensar en esquemas redistributivos, ¿no? Entonces, bueno, viene esta pugna que me parece muy importante en solidaridad progresa, ¿no? Los capitalizadores se convierten en capitalizadores de capital humano también, ¿no? Y proponen lo que hay que hacer es capitalizar. Incluso en el texto original de Santiago Levy, si se acuerdan, dice, olvidemos de la discusión sobre desigualdad, es otra cosa, hay que hablar sobre pobreza, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿cuáles son las propuestas para evitar esquemas corporativos o paternalistas en la propuesta de Levy? Usos sistemáticos de puntajes en la selección de beneficiarios, o sea, digamos, la selección asistida por medios computarizados, entrega directa de transferencias a madres de familia sin intermediarios, entrega por una pagadora, no por un funcionario en eventos públicos. Esto es hoy lo sostienen todavía los funcionarios de oportunidades. Esto es muy importante
porque nos impide entrar en la pugna política de qué grupo le das y a qué grupo no le das. La incorporación en documentos de la afirmación del carácter no partidista del programa. Está, desde la época de Santiago Levy está esa idea, y claramente Rogelio Gómez Hermosillo en oportunidades digamos, difundió al extremo, así muchísimo, ¿no? Y también la cuestión de la evaluación externa. Son como los 4 orígenes fundamentales, es decir, por esto no es clientelar ni partidista el programa. Entonces, ¿cuáles son los debates en torno a esto? Vamos a ver los debates académicos. Bueno, hay toda una discusión. Esto sin una concepción de derecho social en el diseño del programa, es la discusión sobre el debate de los derechos, con participación ciudadana restringida. La conceptualización o el enfoque de participación ciudadana de oportunidades es ir a la escuela, esa es la participación, o a la clínica, ¿no? Pero hay otra que vamos a ver, en donde me voy a centrar, que son las comités de promoción comunitaria. Y con Contraloría Social Limitada, por ejemplo, hay investigaciones del CIESA sobre esto, ¿no? Esto se da sin una concepción de derechos, sin participación ciudadana y sin Contraloría Social. O sea, muchas dudas, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a eso sin todos estos elementos? Los primeros que empiezan, digamos, ya a discutir más sistemáticamente esto son Alianza Cívica, Fundar, el PNUD, entre 2000 y 2006, ¿no? Las primeras etapas del programa 1997-2000, cuando Zedillo, bueno, sí hay toda una crítica, incluso el PAN entró a esa crítica y decía es utilización política del programa, están gastando para apoyar ciertos procesos electorales, o sea, todo eso se dio, pero en términos de discusión política y no tanto como procesos de investigación. Alianza Cívica genera una iniciativa, Fundar y el PNUD, y lo que concluyen es lo siguiente: Progresa Oportunidades es el programa con posibilidad de mayor vigilancia y transparencia que otros programas sociales. Pero no quieren decir que sea neutralidad, no quieren decir que hay posibilidad de vigilancia y transparencia. Es la época de Rogelio Gómez Hermosillo, fundamentalmente 2002-2006. Sin embargo, por ejemplo, la encuesta que impulsó PNUD en el proyecto donde participamos Rolando, bueno, otra buena cantidad de colegas y yo, la encuesta que ahí se genera detecta elementos muy importantes. Por ejemplo, hay una pregunta de si a los beneficiarios de oportunidades, y además es una encuesta, bueno, pueden verla en app, bastante amplia, y dice, ¿has tenido presiones de promotores o gestores del programa para comprometer tu voto a cambio del programa? 9.7 dijo que sí. Entonces, un poquito la evaluación del vaso medio lleno, medio vacío es, no, pues 90% dijo que no, pues está sensacional. El problema es, en un esquema de competencia electoral muy cerrada, 9.7% que diga esto ya es de llamar la atención. Entonces, atención con este punto, ¿no? El PNUD en la encuesta en app plantea este punto que me parece que es importante. Lo anterior en el contexto, como decía, de reducida diferencia del 0.56. Hay un estudio de UNICEF 2005-2006 sobre derechos sociales y oportunidades en el marco de la fuerte campaña que hizo Rogelio Gómez Hermosillo, y las conclusiones son debilidad en la concepción de derechos de los funcionarios. Incluso hay un sector de funcionarios, no todos, un sector que tiene una cultura que le llamamos de taylorismo social. Es decir, hay que educar al pobre como en tiempos y movimientos, ¿no? ¿Y cuáles son los tiempos o movimientos? Ser puntual, ir a la escuela, ir a cuidar tu salud, la higiene, todo este tipo de cuestiones, ¿no? A mí me tocó hacer entrevistas a funcionarios de 8 estados y en varios había esta idea un poco higienista, ¿no?
y educadora, ¿no? Al pobre hay que educarlo, es pobre porque no tiene una serie de prácticas y de costumbres, etcétera. No digo todos, pero sí hay esta visión en un sector. Y también una debilidad en concepción de derechos de los titulares, ¿no? De las titulares. Un buen número de las titulares que entrevistábamos con una visión de cultura del agradecimiento al presidente, ¿no? Incluso de agradecimiento a la señora Marta. Era en aquella época, ¿no? Entonces, lo que decíamos en esa investigación es, estamos en un proceso de transición de cultura de derechos. Algunos sí van adquiriendo esta visión, la defienden, muy especialmente los jóvenes, ¿no? Que entrevistamos. El programa Oportunidades es nuestro derecho porque tiene fondos de los impuestos y los impuestos son de los ciudadanos. Por ejemplo, ese tipo de expresiones de los estudiantes de prepa, ¿no? O los niños que han ido a la escuela y les han dado la materia de derechos. Entonces sí, incorporaban en este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, estos son algunos de los debates en torno a esta idea. Y yo quisiera ahora centrarme en el papel de los comités de promoción comunitaria, que se supone que son el elemento más importante de participación ciudadana en el programa Oportunidades, además de ir a la escuela y ir a las clínicas, ¿no? Además de la iniciativa un poco presionada de ir a la escuela, bastante presionada. Entonces, los comités de promoción, acuérdense, se llamaban promotoras y luego vocales, y luego se generaron 4 vocales, vocales de salud, vocal de Contraloría, de educación, etcétera, ¿no? Diferentes vocales. Entonces, la idea de fondo era, la idea de fondo que yo quisiera aquí plantear es una ciudadanía activa e informada, es un posible antídoto de actuación clientelar o ilegal incluso, o de presiones político-electorales, ¿no? Si las propias titulares tienen, digamos, esta participación activa, informada, pues pueden ser un estupendo antídoto, ¿no? Y de hecho, esa fue un poquito la propuesta de Rogelio Gómez, que venía de Alianza Cívica, recuerden ustedes, generar todo este tipo de ideas. Entonces, un aspecto central en el programa son los comités de promoción, y desde Progresa, en las reglas de operación, decía, la promotora voluntaria es elegida por la comunidad. Claro, es textual, ¿eh? Estoy citando las primeras reglas de operación. O sea, hay una visión que los primeros generadores de Progresa incluyeron. Era un poquito como la legitimidad democrática del programa. Con el tiempo se fue discutiendo el rol de las promotoras, y si ustedes analizan las investigaciones, las evaluaciones, nos encontramos una gran legitimidad en torno al papel de las promotoras con sus problemas. El rol de las promotoras: participación social, cito, promoción comunitaria, fortalecimiento del tejido social y enlace entre autoridades y beneficiarios. O sea, dicen las autoridades en la evaluación, pues es un mecanismo muy interesante porque nos permite una vinculación de la comunidad con los beneficiarios. ¿Cuál es la legitimidad de estas promotoras? El origen democrático del nombramiento, no solo en Progresa, sino en Oportunidades ya, por ejemplo, en las reglas y documentos de 2003. ¿Cuál era la posibilidad de remoción o sustitución? Asamblea comunitaria, fortalecimiento democrático. Asamblea que podía ser convocada por las titulares o en algunos casos por funcionarios. Sí se incorpora esta otra parte. Hay una fuerte campaña de capacitación en derechos, 2003, 2004, 2005, al mismo tiempo una fuerte campaña de Vicente Fox, en donde programa Oportunidades era el programa del presidente, ¿no? Entonces hay ahí como una tensión, exactamente. Pero en documentos oficiales y evaluaciones entre 99 y 2008 se subraya el papel relevante de los comités de promoción. Voy a citar el documento de rendición de cuentas de Oportunidades en 2006, al fin del gobierno de Vicente Fox. Y dice,
Para 2006, por primera vez, el programa cuenta con liderazgos diversificados, autónomos y comunitarios, integrados a los comités de promoción comunitaria. Esto es, equipos de mujeres vocales, elegidas libremente por las beneficiarias, capacitadas para representar a sus compañeras y acompañar la gestión del programa desde su ámbito más cotidiano y local. Más de 200,000 mujeres, ojo en la cantidad, construyen desde sus comités la Contraloría Social del programa y con ello una de las condiciones organizativas y sociales para que los derechos sociales que protege oportunidades se hagan, como dice, exigibles. Entonces, incluso incluye la palabra exigibilidad de los derechos en torno al programa Oportunidades, cosa que podíamos discutir, ¿no? Pero bueno, hay una visión de discurso democrático y vinculado a los derechos sociales. Pero el papel de las promotoras no estaba exento de discusiones en evaluaciones al interior del programa. Por ejemplo, las primeras investigaciones que hizo el equipo del IFPRI, en la parte cualitativa de esta evaluación, y luego las evaluaciones que coordinaron Agustín Escobar y Mercedes González de la Rocha, señalaban, bueno, además de todo lo positivo, pero también hay promotoras que tienen abusos de poder, corrupción, cobran dinero, ¿no? En algunos casos. Sí, yo te apoyo, pero dame dinero, o voy a ir a la ciudad, necesito que me den dinero. Proselitismo político de promotoras, porque generalmente las promotoras, como ya sabemos lo que sucede en las localidades, cuando está el proceso de selección, pues ¿a quién proponen las comunidades o las titulares? Pues doña Chonita, que es miembro del comité de la escuela, o que es parte de una organización, una ONG, o de una organización política, es alguien muy activa. Entonces, muy naturalmente, muchas veces la proponen. Y hubo casos claramente de proselitismo político destacado a través del programa. O con fuertes cargas de trabajo también. Las mujeres, las vocales, no se les paga. Hay toda una discusión en torno a eso. O están, de hecho, poco capacitadas, es lo que se señala también, ¿no? Agustín Escobar y Felipe Evia, hizo su doctorado en el CIESA sobre esto, lo que plantean es, sí hay un liderazgo de las promotoras, y ellos dicen, a fin de cuentas es algo positivo, es una especie como de intermediación que requiere vigilancia, pero es una intermediación que ha sido funcional para la comunidad y para las autoridades, ¿no? O sea, dicen, sí hay excesos de parte de las autoridades en abuso de exigirles cosas a las vocales, hay exceso también de parte de algunas promotoras, pero por otra parte permite la acción, la agencia de las mujeres, la organización, el enfrentar problemas de la localidad, etcétera, ¿no? Bueno. En la evaluación de 2008, ya muy reciente, los comités son vistos como instrumentos eficaces de participación comunitaria. Es la evaluación oficial, ¿eh? Nos estamos acercando al cambio, entonces es muy importante que veamos el discurso. Las vocales son conocidas por las titulares, ¿no? Son reconocidas, pero dicen, se requieren cambios, tienen mucha carga de trabajo, y especialmente en las zonas indígenas hablaban de pasividad de las vocales. Aquí hay una cuestión que hay que tomar en cuenta.